Bueno, muy buenos días. Hoy pues vamos a hablar sobre fracturas de escápula. Voy a tratar pues de ser lo más resumido posible. Este es como el desarrollo pues de lo que vamos a llevar el día de hoy. Eh, las fracturas de escápula son lesiones que son relativamente raras, que en muchos casos pues tienden a, a infradiagnosticarse. Aunque esto pues ha mejorado con los estudios por imágenes en las últimas décadas. Corresponde aproximadamente al 1% de las fracturas. Y esto pues es debido al recubrimiento grueso que tiene por los tejidos blandos y a la complejidad de las articulaciones que rodean a este hueso. Corresponde al 3 al 5% de las fracturas del hombro. Se da en más del 88%, 90% de los casos secundario a traumas por alta energía, y pues son fracturas que corresponden más a personas jóvenes y de edad media. 90% están asociadas a otras lesiones que generalmente son más importantes para el momento agudo o para la vida del paciente. Eh, y pues son lesiones, como ya digo, que se pasan generalmente por alto. El diagnóstico del tratamiento, dado pues que son fracturas tan infrecuentes, pueden ser poco conocidos por los ortopedistas generales. Eh, y pues el tratamiento y los resultados han sido áreas de interés, sobre todo en la última década, dado pues que previamente el manejo no quirúrgico era el estándar de manejo casi que para todas las fracturas. Eh, Sin embargo, pues para algunos subgrupos esto se empezó a asociar con malos resultados funcionales, en especial para aquellas fracturas que tenían gran eh, angulación y desplazamiento. Y pues se empezó a ver que para esos subgrupos eh, pues empezaron a ver buenos resultados, mejores resultados con el manejo quirúrgico. Eh, y pues ya las indicaciones quirúrgicas, pues en general son basadas en opiniones de expertos. La verdad, la evidencia no es una evidencia de un grado alto, generalmente es evidencia grado 3 o grado 4. Bueno, dentro de los datos epidemiológicos encontré dos revisiones grandes que describen los datos demográficos de esos pacientes. Este es el registro americano, que es un registro que se hizo entre 2002 y 2012. Se hizo en 6.000, en 106.119 pacientes, la mayoría hombres. El ISS score mostró pues que más del 90% de estos pacientes son pacientes politraumatizados o pacientes con traumas de alta energía. Eh, y pues representó el 0.5% de todas las fracturas, similares al porcentaje que hay para medio pie, talo, fémur distal y húmero distal en esta serie. Eh, y pues el número aumentó en general pues entre 2005 y 2007 por el uso de la serie de trauma con la tomografía de tórax o con la tomografía pues corporal total. Y también eso mostró un aumento de las fracturas geriátricas. Entonces, esta gráfica es una comparación del número de fracturas que hay, el número de fracturas que hay de acuerdo pues a los años y pues al número pues, de pacientes por cada 100.000. También esta gráfica de la derecha es una gráfica que muestra cómo en los años subsiguientes, desde 2006 y 2007, han aumentado el diagnóstico, sobre todo pues esto asociado al uso de la tomografía. Y abajo, pues ya podemos ver que respecto pues al número de pacientes que ingresaron pues a los hospitales de Estados Unidos por trauma, el porcentaje de fracturas de escápula pues fue aumentando significativamente. También estas dos gráficas, vamos a empezar por la de la izquierda. La de la izquierda muestra cómo es la distribución de las edades respecto a las fracturas de escápula y respecto a los últimos años. Entonces, la mayoría pues corresponde, como les digo, a pacientes de edad media o a pacientes jóvenes. En los pacientes de edad media esto ha aumentado bastante y pues ha disminuido sustancialmente en los pacientes un poco más jóvenes, entre 20 y 39 años. También se ha visto que en los pacientes
mayores de 60 años, estas fracturas han aumentado significativamente y pues también ha disminuido un poco en los pacientes, en los niños y pues en los pacientes más jóvenes. Es una fractura muy frecuente en pacientes mayores de 80 años. Lo otro, estas son las causas de lesión de estas fracturas por mecanismo del trauma. Entonces, lo más importante es que las caídas para esos pacientes pues ha aumentado bastante, sobre todo en pacientes que han sido mayores de 60 años o mayores de 65 años. Los accidentes por automóvil o por motocicleta también han aumentado bastante y pues se ven sobre todo en los pacientes mayores de 20 a 40 años aproximadamente. Esas son las causas, esta es una gráfica que muestra las causas eh, del trauma en hombres y en mujeres y vemos acá que en las mujeres hay un predominio grande, sobre todo pues por accidentes automovilísticos. En hombres eso está más distribuido entre accidente de moto y accidente automovilístico. Y en las mujeres y en los hombres hay pues una gran tendencia como a las caídas, sobre todo pues en las mujeres. En general, en esta serie se manejaron de forma quirúrgica el 12% de estas fracturas. Esta es la otra serie grande de descripción demográfica que encontré. Esta es la serie finlandesa entre 1998 y 2004. En este registro se encontraron casi 4.000 pacientes con predominio en hombres, pacientes, bueno, la mayoría de los pacientes que fueron operados fueron más jóvenes y fueron hombres. También 12.4% de los pacientes fueron operados. Casi todos tuvieron lesiones concomitantes, 55.1%, aunque eso ha aumentado casi hasta ser 70%. Y pues respecto pues al 1998, en 2014 esto aumentó en un 30% de las fracturas de escápula. Se da pues en un 3.2 al 10%, a 10 por 100.000 habitantes. Hay una edad media de 40 años. En general, los hombres jóvenes que tienen lesiones de la escápula son 10 a 15 años menores que las mujeres. Y el tratamiento quirúrgico, ellos pues dan como unas indicaciones, aunque no con muy buena evidencia, que indican que el desplazamiento articular mayor de 5 milímetros es una indicación. El desplazamiento del borde medial mayor de 10 milímetros es otra indicación. La deformidad angular mayor de 40 grados también es otra indicación. Y pues la asociación con una fractura de clavícula o con un hombro flotante puede ser otra indicación. Entonces, esos son gráficos también que muestran en la parte superior izquierda cómo estas fracturas han aumentado en los últimos años hasta 2014. También aquí abajo, cómo han aumentado en hombres y en mujeres, bueno, ya dividido pues por sexo. También cómo han aumentado, eso es muy importante esta gráfica de la parte superior derecha, cómo han aumentado en hombres y en mujeres el número de fracturas que se han operado. Sobre todo pues desde 2008 esto ha tenido un aumento, aunque entre 2012 y 2014 pues disminuyó un poco. Y también este es el número de lesiones concomitantes, pues que se dan sobre todo por lesiones de tórax, que son las más comunes, después fracturas de clavícula, y pues lesiones craneoencefálicas que también pues son muy comunes o lesiones de la columna cervical. Esta es la distribución aproximada de las fracturas por sitio de fractura. Entonces las del cuerpo son las más comunes, 35%, las del cuello son 27%, siguen las de la crónica que son 12%, aunque eso es muy similar pues a las de la espina y a las de la glenoides. Y las fracturas de la apófisis coracoides son las menos comunes, que son el 5%. Ya pues vamos a hablar un poco de la anatomía. La escápula es un hueso que está rodeado pues, por varias articulaciones. Es un hueso triangular, es un hueso plano, que puede ser tan delgado en algunas partes, sobre todo en el centro de la escápula, como 2 milímetros. Eso pues, tiene especial consideración a la hora de colocar el material de osteosíntesis en estas zonas. Hay unas zonas que son más engrosadas, sobre todo en los bordes y en el cuello.
Tiene varias preeminencias como son la apófisis coracoides, que tiene una extensión lateral y posterior. Perdón, el acromion, está hablando del acromion, la apófisis coracoides, que es considerado como el faro del hombro. Respecto pues a esto, se puede guiar el cirujano para fijar, digamos, las fracturas y evitar lesiones neurológicas. Es una estructura en forma de gancho que se prolonga hacia anteriores y hacia lateral. También vemos la glenoides, que tiene una inclinación hacia lateral y hacia anterior un poco. Y pues vemos acá como transiluminada la escápula, pues tiene zonas que son mucho más delgadas. También en las prominencias óseas es muy importante que la espina tiene una columna lateral y una columna medial y una columna lateral. Y pues también que hay una escotadura supraclavicular, pues, por donde pasan nervios, como el nervio supraclavicular, que son muy importantes pues, a la hora de evitar lesiones a este nivel. También es una estructura que está rodeada, como ya había dicho, de muchas estructuras óseas, como son los músculos periescapulares, los músculos del manguito rotador. En el borde lateral están insertados el latissimus dorsi, los músculos teres, el tríceps, y en el borde medial están el elevador de la escápula y los romboides. Adicionalmente, pues este hueso está dividido en la parte, por la espina de la escápula, en la fosa supraclavicular y en la fosa infraclavicular. También es muy importante que pues podemos ver el tendón conjunto que se inserta pues en la apófisis coracoides, y también pues allí se insertan o se originan, digámoslo así, o está rodeada pues por varios ligamentos que son fuertes, como los ligamentos coracoacromial y los ligamentos coracoclaviculares, como son el ligamento trapezoide y conoide. También es importante tener en cuenta que pues por esta parte pues pasan el plexo braquial y los vasos grandes del miembro superior, como son las arteria y venas subclavias. Y también que al borde medial de la escápula, pasan el nervio dorsal escapular, que es paralelo a la arteria dorsal escapular, pues que es muy importante evitar lesionarlos. Y digamos así, son las estructuras en un corte sagital que rodean pues a la parte glenoidea. La parte glenoidea pues está rodeada pues por los músculos del manguito rotador, y pues también pues por esos ligamentos fuertes que ya les había mencionado previamente. Entonces, esto es importante entenderlo porque es necesario entender el concepto que incluyó Voss en 1993, que es el complejo superior del hombro, para entender estas fracturas. Eh, el complejo superior del hombro, digámoslo así, es la parte más importante, es un anillo que está compuesto por las partes blandas como son los ligamentos coraco-claviculares, y las partes óseas como es el acromion, la parte lateral de la clavícula, la articulación acromioclavicular, el acromion, y la espina de la escápula. Cuando esto se lesiona, esto funciona como un anillo. Entonces, cuando se lesionan el anillo en la parte ósea, en dos o más partes, esto pues se supone que es inestable y son indicaciones de cirugía. También cuando se logra identificar que no solo las partes óseas, sino las partes blandas tienen dobles o más disrupciones, se considera pues que son lesiones inestables y pues que requieren manejo quirúrgico. Dentro de la clasificación hay varias clasificaciones. Estas clasificaciones están hechas casi desde el siglo XVII. Esta es de las primeras clasificaciones realizadas por Morgagné en 1885, pues de acuerdo pues, a la complejidad de la fractura, y pues esta clasificación está bueno, por fracturas del cuerpo, por fracturas del cuello y por fracturas asociadas de la coracoides y del húmero. También tenemos, pues que yo creo que es lo más importante, que es la clasificación de la AO. En la AO le dan el número 14
a la escápula, y de acuerdo a la localización ya pues es A, B o P, perdón. Entonces, en las A están los procesos o, bueno, o las prominencias, que son la coracoides, la espina y el acromio. El B es el cuerpo y la F es la glenoides. Y para las fracturas de los procesos están la X para la coracoides, la Y para la acromio y Z pues cuando se fracturan los dos procesos. Entonces, vamos a empezar con las de los procesos. Las A está dada para las fracturas de la coracoides, las A1, perdón, las A2 para las fracturas del acromion y las A3 para las fracturas de la espina. Las fracturas del cuerpo se les asigna pues, el subtipo B, y pues de acuerdo a la complejidad, si tiene un punto de salida es B1 o si tiene más de 3 puntos de salida son B2. También las F se les da pues la clasificación para las fracturas de la glenoides, y pues esto tiene varias connotaciones. Las F1, punto 1, punto 2 y punto 3 pues se les dan de acuerdo pues al plano o a la ubicación de la fractura de la glenoides, eh, digámoslo así, en el plano pues sagital. Bueno, también en las fracturas de la glenoides se les dan el F2 cuando son fracturas cominutas o cuando hay dislocación central de la cabeza del húmero en F2.2. Esta es una clasificación un poco más clásica, la clasificación de Heidelberg. Es una clasificación que se le da de acuerdo pues, a la complejidad de la fractura. Entonces las 1A son las fracturas del reborde anterior, las 1B las del reborde posterior, que también pueden corresponder a Boni-Bancard en algunas de ellas. Las Heidelberg 2, que son fracturas del borde inferior, las fracturas de Heidelberg 3 son fracturas del borde superior, las Heidelberg 4 ya son fracturas más complejas que comprometen no solo el borde superior, sino pues que comprometen ya la espina y la mitad superior de la escápula. Las Iber 5 son esta asociación, pero con una fractura del borde inferior. Las fracturas 5B y 5C ya son fracturas mucho más complejas con desplazamiento y componentes coronales. Y las fracturas tipo 6 ya son dislocaciones centrales y combinaciones severas. Entonces, esta es una clasificación que nos permite escoger el abordaje que se puede utilizar. Entonces, para las fracturas tipo 1, se puede utilizar un abordaje anterior. Para las fracturas 2 a 5 se puede utilizar un abordaje posterior y pues se puede utilizar un abordaje artroscópico para las fracturas tipo 1 o tipo 3, sobre todo para aquellas que tengan Boni-Bancard, aunque también se pueden utilizar abordajes artroscópicos para algunas de las fracturas. En la parte de la izquierda, en la parte de la izquierda, las fracturas de la coracoides, encontramos las fracturas de Eites, perdón, la clasificación de Eites y de Ogawa, que son clasificaciones un poco más simples. La clasificación de Eites clasifica casi que en 5 partes: fracturas de la punta, de la parte media de la coracoides, de la base, fracturas que ya comprometan ya pues la fosa supraescapular. Y la clasificación de Ogawa, que es esta que está a la derecha, es una clasificación que simplemente vaya de la base hacia arriba o hacia la parte distal, y la tipo 2 ya sería pues una fractura de la base. El acromion pues también tiene otras clasificaciones que son un poco más simples. La más común es la clasificación de Kuhn. Las 1A son fracturas de la punta no desplazadas, las 1B son fracturas que comprometan una parte más proximal, pero que sean no desplazadas. Las tipo 2 ya son fracturas un poco más desplazadas, y las 3A son fracturas con desplazamiento mayor de 1 centímetro. Bueno, ya pasamos un poco más a la evaluación. Entonces vamos a empezar con la evaluación clínica. Lo más necesario pues es identificar la naturaleza y mecanismo del trauma, sobre todo identificar las lesiones asociadas y pues enfocar primero el tratamiento en evaluar esas lesiones asociadas. Por eso pues es necesario hacer una evaluación primaria y secundaria, aplicar el protocolo ATLS, y después de eso, pues ya sí evaluar el estado neurovascular. Entonces, estas son las lesiones asociadas que ya habíamos comentado. Es muy importante encontrar pues que está muy asociado con lesiones como neumotórax y motórax,
sobre todo con fracturas de costillas, de las primeras 3 a 4 costillas, con fracturas de la columna cervical y en una cuarta parte con fracturas de la clavícula. Estudios radiológicos, lo más importante pues es tener una serie de trauma de hombro y pues vamos a hablar sobre el papel real del ataque en estos casos. Entonces, la serie de trauma debe tener una proyección AP, en la que se deben observar pues la glenoides, el acromion sobre todo, la parte pues de, de la coracoides, pues que tengan una adecuada continuidad. Y el grado de desplazamiento, la radiografía oblicua, sobre todo evalúa la relación pues sobre todo de la glenoides respecto pues a la cabeza del húmero. La clasificación axial de escápula es una clasificación que permite determinar pues, qué grado de desplazamiento tiene la cabeza en caso de luxofracturas con respecto pues, a la glenoides y también el tipo de desplazamiento que tengan las fracturas de la coracoides y en algunos casos de la acromion. Es muy importante también tener en cuenta la fractura, perdón, la proyección axilar, porque eso también nos permite tener una relación clara de qué grado de desplazamiento y angulación tiene la glenoides respecto a la cabeza del húmero. La necesidad de la tomografía de escápula es algo pues, que está muy discutido. En gran parte de los casos, el diagnóstico pues, es algo incidental, por lo que la tomografía de escápula pues, ya está tomada como parte de una tomografía corporal o de tórax. El papel de la tomografía en fracturas del cuerpo y del cuello pues, es controvertido. En general pues, hay estudios que han mostrado que solamente con las radiografías, con unas radiografías de buena calidad en fracturas del cuerpo y del cuello, se pueden tener buenos resultados, una buena evaluación y pues no se requieren en general en estas fracturas tomografías. Sin embargo, pues en fracturas de la glenoides, que son fracturas pues por definición articulares, son fracturas pues en las que se recomienda la toma de una tomografía para determinar el grado de desplazamiento y pues sobre todo para planear la cirugía. En las radiografías simples o también en la tomografía se debe medir estos dos ángulos que son importantes, el ángulo glenopolar. El ángulo glenopolar es la intersección de dos líneas. La primera pues que está a la izquierda, que es una línea entre el borde superior e inferior de la glenoides, y esto se proyecta desde el borde superior de la glenoides hacia el polo inferior de la escápula. Lo normal en los pacientes es tener pues un ángulo glenopolar entre 30 a 40 grados y pues una deformidad severa que ya es indicación de cirugía es menor de 20 grados. También la inclinación de la glenoides es un ángulo formado entre líneas pues, perpendiculares a estas dos líneas, que es una línea que pasa por, borde superior e inferior de la glenoides y la línea que va por todo el borde medial de la glenoides, perdón, de la escápula. Una intersección de dos líneas perpendiculares a estas, lo normal pues es que haya mayor de 20 grados. Si es menor de 20 grados también es una indicación de cirugía, es una deformidad severa. En la tomografía, el ángulo glenopolar también se puede tomar, aunque pues esto no es necesario. Se supone pues que la tomografía permite una mejor medición de esto, aunque también hay estudios que es lo mismo tener unas buenas radiografías que una tomografía pues para la toma de este mismo. Entre las opciones de manejo, bueno, ya pues de forma histórica se ha descrito esto hace más de 4 o 5 siglos. En el siglo XVII de Solt describió un vendaje pues propio de él, en el que se movilizaba el brazo por aproximadamente unos 3 meses y de acuerdo pues a la complejidad pues ya se podía iniciar los arcos de movilidad, pero pues el brazo, perdón, el hombro pues requería una inmovilización permanente como parte del manejo. Respecto a las fracturas del cuerpo de la escápula, la mayoría se manejan de forma conservadora. Hay algunos artículos o un precepto pues que dice que una anatomía normal no es necesaria para una función normal.
eh, se inmoviliza el hombro en general con analgésicos y colocación pues, de crioterapia. Y pues después de la primera semana se pueden iniciar ejercicios pendulares y arcos de movimiento progresivos. Las indicaciones de cirugía no tienen una evidencia fuerte, son también recomendaciones de expertos. Eh, en general se recomiendan para desplazamientos mayor de 1 centímetro. Y pues también, sobre todo, pues cualquier desplazamiento o en espina o sobre todo en borde lateral. En las fracturas del acromion, ya pues las fracturas, la mayoría pues se manejan también de forma conservadora. En las fracturas 1A, de acuerdo pues a la clasificación que había mencionado anteriormente, se manejan de forma conservadora. Las fracturas 1B y 2, las que tienen baja demanda se manejan de forma conservadora. Las de alta demanda se manejan con manejo quirúrgico. Las tipo 3 ya todas son de manejo quirúrgico. Y las fracturas a las que se le hizo manejo conservador, grado 1 o grado 2B, o grado 1B, perdón, que hicieron pues no unión sintomática o lesiones asociadas como dislocación o luxación acromioclavicular, ya requieren pues manejo quirúrgico también. Las fracturas de la coracoides también en general son de manejo no quirúrgico para la gran mayoría, sobre todo para las fracturas que tienen mínimo grado de desplazamiento de las aires 1 y 2. Y pues se les da manejo quirúrgico para las no uniones, para las disrupciones del complejo suspensorio superior del hombro y para las que estén desplazadas mayores a 1 centímetro. Respecto pues bueno, este es un resumen de las indicaciones quirúrgicas, pues como ya lo había mencionado, las del cuerpo se deben operar aquellas que tengan un desplazamiento de 1 centímetro. Las del cuello, cuando haya un ángulo glenopular menor de 1 centímetro, o menor de 20 grados o mayor de 40 grados. Las de la cavidad glenoidea hay mucha discusión. En realidad, se ha dicho clásicamente que aquellas que tengan desplazamientos mayores de 5 milímetros requieren manejo quirúrgico. Las fracturas del acromion son aquellas pues, que tengan otras lesiones, sobre todo pues, luxaciones acromioclaviculares o lesiones del complejo ligamentorio superior. Para las fracturas de la coracoides, la mayoría pues, de las fracturas, por ejemplo, de la punta, solo se manejan en pacientes atletas. La mayoría son manejadas de forma conservadora y pues se manejan sobre todo las fracturas que tengan otras lesiones asociadas como luxaciones acromioclaviculares. Para el manejo quirúrgico, pues estas son las posiciones que se recomiendan. Entonces, para un abordaje anterior, esta es el abordaje esta es la posición que se puede colocar en decúbito supino, de pronto con un poco elevada la cabecera. Para las fracturas, cuando se les va a hacer abordaje posterior, se puede hacer una posición en decúbito lateral y pues es mucho menos usada la posición en decúbito prono. Esta es la descripción de un abordaje lateral en la columna lateral para la fijación de una sola columna. Esto es un abordaje transteres, que es un abordaje que permite una menor, digámoslo así, desperoxización o disección del músculo infraespinoso y pues que no altera pues tanto la vasculatura del hueso. Este es el abordaje de Jewett, que tiene varias modificaciones. Es un abordaje pues, que está basado en el borde medial y la espina de la escápula con elevación del infraespinoso, una elevación casi completa del infraespinoso y una reparación del mismo. Y también pues una separación del deltoides hacia superior, por el cual pues se pueden fijar aquellas fracturas, sobre todo pues que comprometan el cuerpo, que estén bien desplazadas y también las fracturas que estén asociadas del cuello, de la escápula, como se puede ver acá, con este resultado pues, como ejemplo. Bueno, ese estudio pues de pronto no me quedó acá. Encontré un estudio que muestra que es lo mismo fijar ambos bordes medial o lateral con doble placa o fijar un solo borde simplemente para lograr una adecuada corrección de la angulación y del desplazamiento. Cuando se coloca solamente una placa, sobre todo por el borde lateral,
se obtienen menos tasas de sangrado, menos complicaciones, menos infección, menos prominencia del material, ¿sí? Entonces, actualmente pues se está recomendando como una reducción que se puede decir que es funcional con solamente una placa. Ya pues pasamos a los resultados. Eh, esta es una serie de casos de 106 pacientes entre 2005 y 2010 de fracturas del cuerpo y de la glenoides con un seguimiento a 5 o 10 años. Lo más importante para las fracturas que se operan es restaurar la longitud, la alineación y la rotación. Y pues para los pacientes, estos pacientes pueden alcanzar a largo plazo unos resultados de movilidad muy cercanos pues al lado contralateral eh, respecto pues a movilidad y fuerza. También para las fracturas que se operan extraarticulares o del cuello de las glenoides, eh, se hizo un estudio prospectivo de 61 pacientes que se manejaron de forma quirúrgica para fracturas extraarticulares con una edad media de 48 años y pues ellos para estas fracturas utilizaron estos criterios. Entonces, cuando hay desplazamiento medial o lateral con mayor de 2 centímetros, pero con angulación de 45 grados, se operan para estos desplazamientos que tengan, que sea mayor de centímetro y medio y angulación de 30 grados, se operan fracturas abiertas, ángulos binoculares menores de 22 grados y roturas dobles de complejo suspensorio superior con desplazamientos menores de 10 milímetros. Y pues el tratamiento quirúrgico de estas fracturas permite pues restablecer pues casi todos los parámetros de angulación, de movilidad, de la fuerza y de la calidad de vida pues de estos pacientes. Este es un estudio que muestra el tratamiento no quirúrgico para las fracturas de la fosa glenoidea. Eh, Esto pues es un estudio que de pronto está cambiando la forma de ver las fracturas articulares de esta parte. Eh, es una serie retrospectiva. La edad media de los pacientes fue 52 años y pues se hizo manejo conservador a las fracturas que tenían menores de 5 milímetros de desplazamiento. Se hizo pues manejo quirúrgico a una fractura articular, pero manejo no quirúrgico a una fractura articular, pues dado que ellos dicen acá en este artículo que no es una articulación de carga, y pues biomecánicamente funciona muy diferente a una lesión pues, del miembro inferior. Se hizo pues una evaluación funcional y radiológica con un seguimiento de 67 meses, encontrando pues en la mayoría de los pacientes un muy buen resultado. Vean acá en la parte de la derecha que se trataron diferentes fracturas de acuerdo a la clasificación de Heidelberg. Lo más importante fue el desplazamiento. Tener en cuenta pues las lesiones asociadas para requerir o no manejo quirúrgico. Y pues lo más importante aquí pues que mencionan no solo es el desplazamiento, sino la angulación de los fragmentos. Esos son predictores de artritis postraumática y malos resultados funcionales, por lo que pues son fracturas que de inicio deben ser manejadas de forma quirúrgica. Eh, para las fracturas en los ancianos, para las fracturas en los ancianos, encontré esta serie, es una serie que se hizo entre 2012 y 2014 para pacientes que se operaron. Es una serie pequeña de 16 pacientes mayores de 65 años. Se midieron pues, resultados funcionales, fuerza, grado de actividad, y pues encontraron pues, que el manejo quirúrgico para estos pacientes, sobre todo para aquellos que demanden altos niveles pues, de actividad, era una técnica segura y pues, que podía restablecer sobre todo la fuerza y los arcos de movilidad. Bueno, les iba a mostrar de pronto que no me quedó acá un resumen. En general, estas fracturas, la evidencia muestra, con una evidencia grado 3 o grado 4, que se puede manejar la mayoría, más del 90% de forma no quirúrgica. Y pues solo pues hay unas indicaciones muy puntuales pues para el manejo de estas, como ya les mostré anteriormente. Estas fracturas hay que tener en cuenta que son fracturas que ocurren en el contexto de traumas de alta energía. El tratamiento inicial debe estar inicialmente sobre todo dirigido a estabilizar y a manejar estas lesiones
en órganos vitales que son mucho más importantes, sin restar importancia a las fracturas de la escápula. En general también se dice que estas fracturas pueden manejarse de forma quirúrgica hasta los 21 días. Después de los 21 días no se obtiene ningún beneficio pues, con el manejo quirúrgico de estas. Para las fracturas extraarticulares, los resultados de manejo no quirúrgico son buenos o excelentes en su mayoría, y pues los conceptos que guían el manejo quirúrgico continúan evolucionando pues, para mejorar el entendimiento de estas lesiones que son en sí pues, complejas. Eso es lo que les traía para hoy. Bueno, bien, Carlos, muchas gracias por la revisión. Son fracturas que realmente son poco comunes, afortunadamente, y más aún pocas indicaciones de manejo quirúrgico hay, ¿no? Aunque se han Sí, señor. aumentado, pues pareciera que los resultados son similares, ¿no? Yo Sí, creo que a sí, lo yo que creo que más, sí. yo, sí, sí, Carlos. Yo creo que se han aumentado, profe, es más por el manejo quirúrgico se ha aumentado, es por el aumento más como en la incidencia de esas fracturas. No tanto que de pronto hayan aumentado como las indicaciones o, bueno, u otras cosas, sí. Pero pues es más como por el aumento de la incidencia de esas fracturas con el pasar de los años. Sí, yo creo que a lo que más hay que darle importancia es a cuando está comprometido el complejo suspensorio superior del hombro, o sea, cuando hay hombros flotantes. Entonces, háganos un resumen de realmente las indicaciones quirúrgicas, Carlos. Sí, señor. Entonces, en la glenoides, uno, cuando haya mayor de 5 milímetros de desplazamiento o cuando haya una angulación mayor de 20 a 30 grados según lo que mencionan. Dos, las fracturas del cuerpo, la mayoría son de manejo no quirúrgico. Eh, Hay una controversia pues en la indicación, pero en general aquellas fracturas que se hayan desplazado mayor de 2 centímetros deben operarse. Eh, Tres, las fracturas Y de del la... cuerpo, Carlos, ¿qué leyó del cuerpo cuando hay efecto Z, cuando hay unas angulaciones muy grandes? bueno, también sí, las angulaciones grandes, sobre todo pues cuando hay dos o más de tres puntos de salida y que tengan angulaciones grandes, mayores piden que hasta 40-45 grados de angulación deben manejarse de forma quirúrgica. De ahí para abajo, pues ya el manejo conservador pues tiene resultados similares. Ujú. Eh, Los procesos. Bueno, sí, para las fracturas del acromion, las fracturas de la punta aisladas, las fracturas de la punta y las fracturas de la base del acromion, pues se pueden manejar de forma conservadora, salvo aquellas fracturas que sean en pacientes con alta demanda funcional o pacientes que tengan lesiones acromioclaviculares asociadas. Las fracturas de la coracoides, las de la punta se manejan de forma conservadora, las de la base también se pueden manejar de forma conservadora, pero cuando hay desplazamientos mayor de 1 centímetro en la base, o también luxaciones acromioclaviculares o lesiones del complejo suspensorio superior, debe manejarse de forma quirúrgica. En cuanto al hombro flotante, ¿qué leyó, Carlos? Las fracturas de la clavícula y fracturas del cuello de la glena, del cuello de la escápula o de la glenoides. Bueno, en la mayoría pues, de los casos de hombro flotante, eh, pues hay un concepto que dice que alinear o restablecer la longitud de la escápula, perdón, de la clavícula, hace que aquellas fracturas de la escápula que no tengan estos criterios, sobre todo del cuerpo de la escápula, que no tengan estos criterios eh, quirúrgicos, pues se puedan manejar solamente con fractura, con el manejo pues, de la fractura de la clavícula. Sin embargo, cuando hay fracturas de la clavícula y fracturas de la escápula con estos grados de desplazamiento que dije, mayor de 2 centímetros o con angulación mayor de 40 grados, se debe manejar las dos fracturas. Cuando hay fracturas de la glenoides y fracturas de la escápula,
pues perdón, de la clavícula, deben tratar de manejarse las dos porque los resultados, sobre todo para las fracturas de la glenoides, son mucho peores. En general, pues eso fue lo que encontré respecto a las fracturas del hombro flotante, profe. Ok. Porque hubo un concepto en alguna época en la que decía que si había hombro flotante, había que hacer siempre osteosíntesis al menos de una de las dos fracturas. Eso empezó a reevaluarse después de cierto tiempo y empezó a decirse que había que evaluar las dos fracturas por separado, porque si teníamos una fractura de la clavícula no desplazada y una fractura de la escápula no desplazada, pues el tratamiento se podía hacer de forma conservadora, porque las dos Exacto, sí, fracturas señor. no tenían ningún desplazamiento. Pero en las fracturas que tienen desplazamiento y que tienen indicaciones quirúrgicas tanto de la glenoides, de la escápula como de la clavícula, entonces el manejo siempre se debe iniciar por la clavícula, ¿sí? Que muchas veces al Bueno, operar la clavícula, al restituir, como usted dice, la longitud de la clavícula y restituir más o menos la anatomía del hombro, muchas de las fracturas de la escápula pueden alinearse y no requerir ningún procedimiento quirúrgico. Entonces ese es un concepto que no sé si esté válido todavía, pues porque yo este tema no lo manejo con mucha frecuencia, ¿sí? pero Entonces, creo que esa es todavía la premisa, ¿no? sí, sí, señor, todavía la premisa, y hay una revisión de 2020 de hombro flotante, pues que revisa esto, y pues lo confirma lo que se está diciendo, profe. Ya estas Ok, dos fracturas deben manejarse de forma individual, exacto. Ujú. de acuerdo a los criterios de cirugía, sí, señor. Ah, ok. Bueno, ¿algún comentario de los profesores, alguna pregunta de los residentes o algo más? Sí, voy Bueno, a, voy a hola, doctor. mencionar cosas ahí que supuestamente, pues, yo sé que tampoco soy el experto y pues eventualmente no esto, pero pues lo que he observado, digamos, durante todo este tiempo con respecto a estas fracturas, me parece que va en un vaivén, ¿cierto? Digamos que encontrar fracturas aisladas de la escápula es como raro, ¿cierto? Casi siempre, y como para que, digamos, la fractura de escápula siempre, la mayoría de las veces está asociada a politraumatismos, donde eventualmente hay compromiso de alguna otra estructura y más que todo la clavícula, ¿cierto? Entonces es cuando, digamos, eh, un tiempo, yo diría que en el año más o menos 90 o 2000, digamos del 2000 para acá, eh, se aumentaron como las indicaciones, digamos, del tratamiento quirúrgico de la escápula, ¿cierto? Porque antes de eso casi nada, nunca se trataban las escápulas de forma quirúrgica, porque no, tal vez no había mucho conocimiento con respecto a abordajes y a la forma, digamos, de poderlas abordar, ¿cierto? Después vino el boom, digamos, de la cirugía de la escápula, ¿sí? Con el advenimiento, digamos, de esta teoría del anillo del hombro y eventualmente la disquinesia, digamos, escapular, ¿cierto? Como consecuencia, digamos, de todas esas fracturas que no se operaban. Y vino el boom, digamos, de la cirugía de la escápula, ¿cierto? Y pues antes existía el concepto de que hombro flotante se manejaban todas las fracturas del hombro flotante, ¿cierto? O había necesidad de manejar todas las fracturas del hombro flotante. Eh, digamos que, pero me da la impresión que últimamente ya como que sí, lo que ustedes acaban de decir, ¿cierto? Digamos, individualizar las fracturas del hombro flotante y mirar, empezando por la clavícula y de acuerdo a eso, eventualmente mirar si la escápula tiene o no tiene criterios de una posible intervención quirúrgica, ¿cierto? Digamos que ese es como yo sigo pensando de que las escápulas en sí no tienen que ser unas deformidades muy groseras o muy grandes como para que de verdad requieran un tratamiento quirúrgico, ¿cierto? Y que eso de pronto no vaya digamos, a este. Pero fracturas aisladas como tal, sí es muy difícil que uno termine diciendo este es de tratamiento quirúrgico, ¿no? Sí,
porque nos lo montaron, el cuento siempre nos lo montaron fue por el lado de la disquinesia escapular y de que la disquinesia escapular iba a alterar la función del hombro, ¿no? Sí, observen en una de las gráficas que mostró Carlos, ahí se observa que más o menos entre el 2009, 2010, 2011, 2012 hubo un pico máximo en donde se operaron muchísimas clavículas. Ya en los últimos años se ha disminuido ya esa tendencia quirúrgica, ¿no? Porque pues se ha visto que realmente, además de que son muy complejas de operar, ¿sí? Los resultados funcionales pues no eran tampoco comparados con los conservadores muy superiores. Entonces se empezaron a dejar de operar también y a evaluarse muy bien las indicaciones. Y ahora lo del hombro flotante se evalúa realmente de acuerdo a cada fractura, ¿sí? No como se decía antes, que había que operar al menos una, ¿sí? Y usualmente las dos. Entonces ahora se evalúa detenidamente si requiere realmente el procedimiento quirúrgico. Quiero aquí compartirles las indicaciones quirúrgicas que tiene el grupo de miembros superior de AO, ¿sí? Que son las que le voy a decir. Déjeme compartir la pantalla, Carlos. Son prácticamente lo mismo que ha dicho Carlos. Ahí se observa. Entonces al final, en la parte de abajo, ¿sí ven la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? Entonces ahí refieren el ángulo glenopolar menor a 22 grados. Eso quiere decir la medialización de la glenoides, por decirlo así. Una medialización de más de 20 milímetros, eso es equiparable al ángulo glenopolar. Una angulación, o sea, la evaluación en la lateral de más de 45 grados, o sea, más de 45 grados es como refirió el doctor Díaz y como hemos referido una lesión ya grotesca, una angulación grotesca que puede ya generar o un pinzamiento en el tórax o un pinzamiento muy grande en la piel, ¿no? Entonces, esa es una de las indicaciones que aún quedan. El escalón articular de más de 4 milímetros, que fue lo que refirió Carlos, y una doble lesión del complejo suspensorio superior del hombro. Entonces, ese es como el resumen, ¿no? Más o menos Carlos lo había dicho y pues quería mostrarle esta diapositiva que es lo que ha evaluado el grupo AO. Esto es incluso ahorita de este año, de más o menos abril del 2020, en el último curso grande de cirugía del hombro que se hizo, de trauma de hombro, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta, nada más. No sé si hay algún otro comentario. Doctor Guzmán, Anderson o algo, ¿no? No, profe, yo no. Ok. Profe, de pronto agregar que en las fracturas articulares de la glenoides, tal vez más adicional pues al step o al escalón, están dándole mucha importancia para los resultados a largo plazo a la angulación de los fragmentos. Ok. Eso es un predictor grande de artritis postraumática y pues de malos arcos de movilidad. Uh-huh. Como mostramos en ese estudio del JBJS. Lo otro es que usted me permite compartir un momentico la pantalla, yo les muestro un artículo que no mostré. Este artículo que de pronto si le pueden dar un vistazo. Okay. Este artículo es un artículo que pues, viene como a reevaluar la necesidad de doble placa cuando se manejan las fracturas del cuerpo. Este artículo lo que dice es que es suficiente con una sola placa
sobre todo en la columna lateral, restablecer, digámoslo así, la angulación y la medialización del aglenoides, que no es necesario hacer ese abordaje de Judith, pues, que lo que hace es como la necesidad de desinsertar los músculos del manguito rotador. Se dice pues se obtienen los mismos resultados colocando solamente una placa en la columna lateral de la escápula, logrando pues como una reducción funcional, y pues que los resultados, la verdad, pues son como los mismos, con menos complicaciones. Cuando se decide ya un manejo quirúrgico de ese abordaje de Judet, que era un abordaje pues, realmente muy grande, ¿sí? Que había que desinsertar todo, casi prácticamente separar y dejar todo el cuerpo de la escápula sin musculatura, se ha reevaluado y ahora se hace unas variantes, ¿no? Se hacen esas variantes en las que se hacen ventanas en los músculos Sí, sin desperiostizarlos completamente, ¿no? Sin desperiostizar la escápula completamente. Exacto. La idea es como alinear un poco nada más. Eso, la clavícula pega con cualquier contacto. Entonces, cuando se decide un manejo quirúrgico es como alinear un poco esos fragmentos que están muy desplazados. Y con respecto a la... ¿Sí? No, iba a decir que supuestamente hay que, o sea, que no quede en el concepto de, porque pues sí, es una fractura intraarticular, ¿cierto? Cuando hay, digamos, fractura del aglenoides, pero creería yo que, digamos, el riesgo de artrosis postraumática es muy diferente, digamos, en las articulaciones que tienen que soportar carga tan grande como la cadera y la rodilla, tobillo versus la aglenoides, donde el soporte de carga no es tan alto. Por lo tanto, digamos, una artrosis postraumática en el hombro, digamos, a consecuencia de una fractura de la aglenoides, sí se puede dar, pero no es lo frecuente, no va a ser lo que como para pensar, como decir, tengo que abordar todas las fracturas intraarticulares de glenoides, ¿no? Exacto. La importancia va más si esa fractura de la glenoides genera es inestabilidad, más que incongruencia, si genera es inestabilidad. Esa es como la indicación, no tanto el fragmento o el escalón que pueda quedar, sino si genera una inestabilidad secundaria después de la fractura, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, entonces cerramos ahí, que yo tengo que ir a operar. Ok, suerte. Chao, chao. Bueno, Buen día. chao para todos. Chao, Bueno, muy chao. buen día. Chao. Hasta luego.